Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamédica. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del crecimiento personal. ¿Es importante esto? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, sobre todo en nuestra área, por ejemplo, podemos hablar de crecimiento profesional, podemos hablar de crecimiento laboral, ¿sí? Todo seguramente va englobado con ese crecimiento personal. ¿Usted está feliz, conforme con lo que es o cree que le falta hacer algo para ser quien deba ser? ¿Siente que debe de crecer en algún aspecto de su vida? ¿Siente que debe, eh, que le falta algo, que algo está incompleto en su forma, en su desarrollo personal? Pues acompáñenos a lo largo de esta hora. Vamos a hablar de este tema con dos de nuestros amigos, conductores del programa y especialistas, ¿sí? Micaela Rosario Huerta, buenas Buenas noches. noches y buenos días. Puesto el licenciado Marco Antonio León Hernández, Hola, buenas noches y buenos días. ambos psicólogos especialistas que nos van a hablar sobre esto. Por supuesto, también un especialista en el tema de desarrollo humano y aparte ginecólogo obstetra, conductor del programa también, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, bienvenidos. Por supuesto, el anfitrión del programa desde hace poquito, unos 60 años más o menos, doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, mi ¿Qué estimado tal? doctor Sergio. Buenas noches y buenos días para el público que nos escucha a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Le damos la bienvenida en este tema tan importante que es el crecimiento personal. No le cambie, créame que va a estar muy interesante. Adelante, doctor Castañón. No, no es cierto que tenga 60 años en el programa, 65 me parece. Aunque no lo crean, el doctor se pone cada vez más nervioso cuando transmitimos. Así Después de es. tantos años lo tenemos que hacer reír un poquito antes de iniciar. Bueno, vamos a adentrarnos al tema. Siempre es importante definir qué es el crecimiento personal. Bueno, podemos encontrar muchas definiciones, pero lo podemos englobar también en todo aquello que hace una persona, un individuo, un ser humano para su bienestar, en cualquiera de los roles o en cualquiera de los aspectos de su vida. Puede ser físico o puede ser emocional. Lo importante aquí es que estas actividades lo lleven a sentirse cada vez mejor en lo que hace, en cómo vive y en cómo está. ¿Podríamos dar unos ejemplos de crecimiento personal? Sí, yo creo que la parte del crecimiento personal también se puede identificar en todo beneficio o bienestar que traiga a nuestras vidas. Entonces, cuando una de las áreas, que puede ser la económica, también es parte del crecimiento personal, que exista orden, que exista una planeación. Es muy común también escuchar, por ejemplo, cuando hay un proyecto de vida, cuando la persona sabe hacia dónde va, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Si hablamos en la parte personal, si quiere tener familia, cuántos hijos quiere tener, prepararse para ello. Todo eso es parte del crecimiento personal. Y dentro de eso también entra la parte profesional. La parte profesional también nos indica que en base a los logros que tengamos profesionalmente, viene un crecimiento también personal. Esta parte también se puede identificar como parte del desarrollo humano, ya también se maneja de esta manera. Entonces, todo aquello que traiga un bienestar a nuestra humanidad, pues va a desarrollar parte de un crecimiento. Fíjate que, antes de que la siguiente pregunta, fíjate que yo tomé hace algún tiempo un diplomado de profesionalización docente en la educación en salud. Parte del trabajo dentro de este diplomado había que hacer un plan de desarrollo y el plan instauraba que tú hicieras un plan personal, hicieras un plan profesional. ¿Eh? Y qué complicado era para todo el mundo el plan personal, no el profesional, porque muchos decían, no, pues yo soy médico familiar y quiero ser director de la clínica Perengana Natal, o quiero ser jefe de enseñanza, porque esto iba dirigido un poquito más a la educación de la medicina para la población en general o personal médico en formación.
Entonces, eso estaba muy bien enfocado. La mayoría queríamos ser jefes de enseñanza. La mayoría queríamos enseñar. La mayoría queríamos ser profesores adjuntos. Pero cuando se hablaba de crecimiento de tu persona, ¿sí? ¿Qué querías? ¿Cómo querías verte en 10 años, en 15 años, en 20 años? Quienes eran solteros, quienes no tenían hijos, o sea, era muy difícil poder establecer, pues yo quiero casarme, quiero tener hijos, quiero... nadie, o sea, les costó o nos costó muchísimo trabajo esa parte de cómo proyectas tu vida como tú como persona, no como profesionista, ¿no? Es complicado. Generalmente es muy difícil hablar de uno mismo. Lo podemos ver nosotros en ejercicios cuando les decimos a las personas, bueno, a ver, dime 5 aspectos positivos que tienes tú. Y le piensan y le buscan, no, pues que me diga él cómo soy yo. Se vale que las otras personas te digan cómo eres, pero no se vale que uno diga cómo es uno. Lo que pasa es que realmente no aprendemos a conocernos. Cuesta mucho trabajo y estamos acostumbrados a que los demás nos califiquen. Entonces, dentro de un crecimiento personal es aprender a mirarme, a sentirme, a saber qué me gusta, qué no me gusta, qué prefiero, qué no prefiero, hacia dónde quiero ir, hacia dónde no quiero ir. Eso es parte de un crecimiento personal. Perdón, Sí. doctor. Y es muy difícil, o sea, no es fácil, conforme vamos creciendo, nos vamos perdiendo esa identidad del sentir, identidad del ser humano, ¿sí? Puede ser el médico, puede ser el arquitecto, puede ser el licenciado, pero vamos perdiendo la esencia del ser humano. Y es precisamente lo que dice Charito, en base a que uno no sabe lo que quiere para uno, a que uno no sabe estar en paz consigo mismo, no sabe estar con uno mismo, no sabemos qué es eso. Yo puedo decirles que en mi carrera y cuando yo decidí empezar a hacer por mí, pues simple y sencillamente esta área no existía para mí. A pesar de mi preparación, a pesar de que en la medicina habíamos tenido pues una orientación al respecto, no había un área que me enfocara como un ser humano y hiciera válido mi sentir, ¿no? Porque si yo no lo hacía válido, nadie absolutamente. Así es. ¿Sí? Entonces, pues tuve que caer en un cuadro depresivo cuando empecé a buscar ayuda, ¿no? Y echaba yo la culpa a todo mundo, ¿no? A- al trabajo, a la familia, a las instituciones, a mi forma en la cual enfoqué mi vida, ¿no? Pero no me daba cuenta que era yo quien generaba todo esto de una manera no apropiada para mí. Y obviamente cuando empiezo a darme cuenta de lo que yo había hecho y de lo que en qué estatus estaba mi vida para mí, pues decido empezar a trabajar, decido empezar a hacer algo realmente para este ser. Y es como he aprendido a estar conmigo, a saber, a saber qué es lo que deseo, a poner mis límites, ¿verdad? Que son tan indispensables para el crecimiento de los demás, de cada uno de nosotros. Eh, y créanme que empecé a ver las cosas muy distinto, incluso a conectarme con los demás muy distinto. Claro. Y qué difícil también la otra parte. Por ejemplo, decía Marcos, el planificar una familia, el crecimiento emocional, ¿sí? Porque cuántas veces aquella persona que no sabe lo que quiere, se topa con alguien que sí sabe lo que quiere, en una relación, ¿sí? De pareja, por ejemplo, y te topas con la pareja que te dice, es que yo me quiero casar y quiero tener
2 hijos y quiero que el primero se llame fulano, el segundo fulano y me gustaría... Y para el que no está preparado es un golpe de, ay, espérate, yo no me quiero casar, cálmate, ¿no? Todavía no sé si quiero casarme. Todo, espérate, ¿no? O sea, es también, es complicado para la persona que sabe lo que quiere cuando se topa con gente que no sabe lo que quiere, ¿no? Que no tiene esta parte de ese crecimiento o esa perspectiva de crecimiento. La mayoría, la mayoría de las personas vamos creciendo hacia afuera, hacia los demás. Siempre nos van enseñando a que hay que portarnos bien, hay que decir buenas palabras, hay que sentarnos bien, todo el bien de acuerdo a los adultos que te están rodeando, ¿no? Entonces, la niña buena, en caso de las mujeres, pues la niña buena es aquella que no debe decir groserías, no debe decir lo que piensa, porque si dice lo que piensa, quizá le va a faltar al respeto a otras personas, entonces se debe mantener callada, no debe de jugar así, no debe de jugar así, y entonces vamos creciendo de acuerdo a lo que los demás dicen que es bueno para nosotros. De repente nos damos cuenta que no estamos siendo plenos, que no estamos siendo felices, que no estamos logrando aquello que muy en el interior queríamos hacer y no lo estamos haciendo. O sea, como que estamos llevando un patrón que nos rige. Que nos llenos de introyectos, costumbres y enseñanzas. ¿De qué se trata el crecimiento personal? De romper esos paradigmas, de romper esas creencias, de romper esos miedos y hacer cosas que te produzcan bienestar a ti personal, que es contigo el asunto, ¿no? ¿Y qué es importante el desarrollo personal para nuestro bienestar? Bueno, porque generalmente va muy asociado con nuestra parte biológica del ser humano. El que yo me sienta bien, y eso lo puede explicar mejor el doctor, pero el que yo me sienta bien obviamente va a bajar cortisol, así lo entiendo, ¿no? Y va a generar endorfinas, va a generar otras hormonas que le van a ayudar a mi cuerpo a tener un equilibrio saludable, un equilibrio sano. Por lo tanto, tengo menor tendencia a sufrir enfermedades. Si yo no me siento bien, si yo todo el tiempo estoy estresado, angustiado, preocupado, frustrado, lloroso, depresivo, ansioso, obviamente mi cuerpo también no está relajado y no le damos el permiso a nuestro cuerpo de que pueda encontrar este equilibrio para encontrar la salud por sí mismo, y entonces es donde tenemos que auxiliarlo con medicamentos, con otras situaciones. Por eso ahora está muy de moda el que vayan a yoga, que tengan atención plena, que tengan otras herramientas aparte de los medicamentos. Para la gente que nos ve o que nos va a escuchar, la psicóloga acaba de mencionar algunas palabras que pueden sonar extrañas. Ella hablaba de las hormonas que se generan por el estrés, ¿sí? Son hormonas que obviamente van a hacer que mi corazón lata más rápido, esté yo más sudoroso, más tenso, más alerta, genere más fuerza. Todas esas ocasiones cuando usted se asusta y quiere correr o esconderse, son las que se generan en el estrés. Y obviamente eso hace que mi cuerpo esté más acelerado de lo normal, ¿sí? Y todo lo contrario, se generan hormonas cuando yo estoy contento, tranquilo, feliz, que son hormonas, digamos, protectoras, hacen todo lo contrario, relajan mi corazón, mi cuerpo funciona más tranquilo, estoy menos ansioso, duermo mejor, y obviamente el hecho de que yo tenga esas hormonas sobrecargadas que son del estrés, pues me van a generar úlceras gástricas, estreñimiento, diarreas, todo lo que conlleva todo lo que ha sentido alguna vez, a ver, lo mejor cuando pues los despidieron del trabajo, cuando tenía una cita de trabajo, un examen, algún examen profesional, cualquier cosa, su primer día en el trabajo, cuando algo salió mal en su prueba, todo eso que usted sintió o le dio, eso tiene que ver con las hormonas negativas. Y todo los pensamientos negativos que va a generar nuestro cuerpo, bueno, nuestro cerebro, van a bajar a nuestro cuerpo con una energía negativa que nos va a tensar, va a hacer que nuestros músculos estén tensos, estén duros, por decirlo de alguna forma, duros, y esa dureza corporal pues también va generando daños a nuestra salud. Adelante, licenciado. Es que yo creo que precisamente radica en eso, de que
La parte de la educación está muy centrado en la parte profesional. Y la parte profesional pues siempre es adquirir conocimientos para desarrollar una actividad hacia los demás. Entonces, esto yo creo que hace falta que vaya a la par con la parte de lo que pienso y lo que siento. ¿Y cómo puedo yo en algún momento dado identificar cómo está mi desarrollo personal o mi crecimiento personal? Precisamente como lo acaban de decir, cuando existe una situación adversa en mi vida, ¿de qué manera la enfrento o no? Entonces muchas veces ahí es donde realmente está la realidad de nuestro crecimiento personal o no. Cuando hay una pérdida, cuando hay separación de los papás, cuando no se puede pasar una materia, cuando hay bullying en la escuela, cuando la parte no me puedo llevar con el vecino. Todas las situaciones que traigan una situación de prueba para mí, vamos a constatar cómo está mi realidad yo como persona. Entonces ahí lo Y, podemos ver en ese sentido. y es muy a la par con este aspecto, ¿no? Hace rato se hablaba de las emociones y cómo influyen en nuestro bienestar. Pero no nada más, esto no llega a ser nada más pasajero, ¿no? Con esto puedes vivir y te puedes acostumbrar a vivir con ello, ¿sí? Y si ustedes nos preguntan, le preguntan a cualquier médico en la consulta cuántos trastornos emocionales vemos, pues el 80% de las consultas son emociones adversas, ¿sí? O sea, no tenemos realmente un daño orgánico que demostrar en la gran mayoría de las consultas. Pero obviamente el poder detectar esto, el poder hacerte sensible a un sentimiento adverso, ¿sí? A poder detectar en el paciente, tienes que tener un trabajo. Claro. O sea, no es fácil. También caemos en el otro extremo, ¿no? Todos son emociones. Y no es así tampoco. Entonces, obviamente, nuestro cerebro es tremendo y es poderoso inmensamente. Nos puede hacer, porque veo a alguien aquí, sangrar, ¿verdad? En una forma no apropiada, tener sangrados en una forma no apropiada. Nos puede hacer anorgásmicos, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, no disfrutar el acto sexual, por ejemplo. A los hombres nos puede hacer que disfuncionemos en nuestra actividad Eyaculación marital. precoz. Eyaculación precoz, ¿verdad? Falta de erección también. Eh, Nos puede hacer diarreas, colitis, cistitis, todas las itis habidas y por haber, a veces van con emociones adversas. Entonces, esto es importante porque ¿cómo puedo yo generar un bienestar desde mis emociones? ¿No? ¿Cómo puedo identificar qué emociones me están generando? Yo me acuerdo mucho de una paciente que vimos en la cual no podía tener actividad sexual. No podía tener. Y obviamente estaba casada y ella quería ser madre. Y no podía tener actividad sexual. Y ella no tenía presente qué era lo que realmente le impedía. ¿Qué pasaba con la actividad sexual? ¿Qué es lo que le pasaba? No podía tener penetración. Había dolor. No podía, hacía un vaginismo inmediatamente. Vaginismo es una contracción sostenida que no permite la penetración. Entonces ella no podía con su pareja tener. Y habíamos manejado ya tratamientos médicos y esto, y no había sido posible. Hasta que, bueno, la mando me doy cuenta que hay algo más aquí, y la mando con el psicoterapeuta, y empezamos a descubrir que desde chiquita la niña le ponían una sonda porque no podía a veces orinar, traía infecciones. Y en una de estas le generaron, obviamente,
una lesión emocional, dolor, ¿verdad? Y ella relacionaba en automático, desde en una edad adulta, tenía esa regresión cuando iba a tener su actividad. Y en automático venía un vaginismo. Se empezó a trabajar esto. Actualmente tiene 2 o 3 hijos, ¿verdad? Felizmente, todo muy bien. Pero es como se genera realmente los problemas emocionales y cómo van repercutiendo, ¿no? Ya sea en uno u otro aspecto de la vida del ser humano. Perdón, ¿cómo llegó a ese diagnóstico? Siempre por lo natural, cuando hay un vaginismo o algo de este tipo en las relaciones, en este caso las mujeres, casi siempre el fondo es un abuso sexual. Usted me habla aquí de un procedimiento médico. Sí. ¿Cómo se dieron cuenta que fue eso lo que... Ahí fue terapia, el terapeuta fue quien abordó. Sí, Se dio en ese cuenta de tema eso. que comenta Alejandro, precisamente lo que empieza a hacer primero es el contexto de la situación de la persona, ya a veces la comunicación que tiene que haber entre médico y terapeuta es necesario, se tiene que crear un equipo y sobre todo para saber hacia dónde vamos a dirigirnos. Entonces, cuando el paciente ya empieza a decir los malestares, se empiezan a hacer preguntas, y normalmente la mayoría de las situaciones que vivimos como adultos de una manera no sana o sana, tiene mucho que ver en la primera infancia. Entonces, llegar ahí y de repente empezar a identificar eventos y que la misma persona lo puede identificar, decir, esto fue lo que me pasó, ahí la misma persona es la que encuentra esa respuesta. Nosotros acompañamos. Entonces, ahí la persona dice, es que esto fue lo que me pasó. Entonces, la cualidad que tiene la parte de la mente y el cerebro es precisamente que todas las situaciones que no fueron resueltas, la mente las guarda, que puede ser para de una manera sana o no. Ahorita, por ejemplo, hay un caso de una persona que tuvo una pérdida de un bebé y ahorita dice que no puede. Entonces el médico la manda y estamos trabajando con ella y ya empezando a trabajar la parte de su historia, llega un momento en que ella abre un tema de que ella en algún momento a los 6 años, ella se da cuenta que tiene estrabismo, empieza a ir a la escuela, empiezan a burlarse de ella y el papá, lejos de pedir el apoyo, le dice, no hija, si tú no puedes, ahí déjalo, si no puedes, ahí déjalo. ¿Me permite Sí. tantito? Se refería el doctor al término, el psicólogo al término de estrabismo es cuando una persona tiene desviada un ojo o le llaman comúnmente visquitos y de ahí surgía en este caso ese problema. Adelante, perdón por la interrupción. Entonces va a determinar cómo pueda el niño enfrentar situaciones dependiendo de la guía de los padres. Por eso hemos estado enfatizando mucho aquí de la crianza respetuosa y todo lo que conlleva los beneficios de eso. ¿Por qué? Porque eso va a determinar la parte del crecimiento personal de un niño a una niña. Entonces, cuando le hacen la operación a esta persona, sí, se le mejora en gran parte su problema de ojos, pero ella sigue sintiendo que tiene ese problema. Entonces ya es una situación que se tiene que desprogramar en ese sentido para que la persona ya empiece a afrontar. Dice que tiene miedo de ver a los ojos a una persona, tiene miedo de expresarse en público, pero ahorita ya está siendo un problema ya en la parte de su maternidad. Entonces, es parte de lo que nos puede llevar a eso. Todos podemos crecer, todos tenemos o todos debemos crecer, y si es así, ¿cómo podríamos trabajar en el crecimiento personal? ¿Y por qué tendríamos todos que crecer, tener un crecimiento personal? Todos podríamos decir de una manera sana deberíamos estar obligados a crecer, todos, porque de una u otra forma a todas las personas nos van a pasar situaciones que van a generar barreras en nuestro propio crecimiento. Entonces, el detalle aquí es que yo me dé cuenta que esto no está funcionando en mi vida, que yo me dé cuenta que realmente estoy prolongando situaciones, que yo me dé cuenta que estoy a la espera de algo, que yo me dé cuenta que
pues no me estoy sintiendo pleno, feliz en este trabajo, en esta relación, en esta casa, X, ¿no? Por eso se llama personal. Entonces, sí es importante que todos busquemos nuestro bienestar. Yo siempre le digo a los pacientes, nadie está tan bien que no pueda estar mejor. Siempre vamos a encontrar el modo de estar mejor, siempre. Claro. Hay situaciones de que ya hay una programación establecida. Entonces, mucho tiene que ver la parte del contexto donde crecemos porque pensamos que las personas ya no cambiamos, que ya está establecido un patrón y que ese patrón no se puede cambiar. Sí se puede cambiar, pero se tiene que trabajar. Entonces, el que la persona lo pueda creer, ese es el primer paso. Que la persona pueda creer que puede cambiar situaciones con las cuales ha vivido y ha tenido repercusiones no sanas en su vida. Ese es el primer paso. Y la otra es enfrentar al miedo de las sensaciones, porque precisamente gran parte de la falta de crecimiento personal es que tenemos miedo de estar sintiendo las emociones, expresando las emociones, porque estamos en un país donde hay creencias, donde que la parte de que tú expreses tus emociones forma parte de una debilidad. Ha perdido fuerza ya últimamente, pero todavía sigue existiendo. Entonces las personas, el primer miedo es sentir esto y reconocer que esto que estoy sintiendo es necesario. Entonces hay una inteligencia muy alta, la platicábamos la vez pasada, donde cada emoción se aparece porque es necesaria. Y si la vergüenza aparece es porque es necesario. Y el miedo aparece es porque es necesario. Y el enojo aparece es porque es necesario. Y aparece la parte de la felicidad porque también es necesario. Entonces todas las emociones tienen un fundamento, pero no nos enseñan a sentirlas y sobre todo a identificar y cómo poderlas gestionar para que esto me traiga un bienestar. Ese es el tema de todo esto. Generalmente nos enseñan a que, no, por ejemplo, se muere la mascota. No llores, no tienes por qué llorar, solo es tu gato. Luego te compro otro gato, o luego conseguimos otro gato. Ejemplos tan simples como esos, cuando somos niños, los responsables de todo este aprendizaje son nuestros papás. Pero entonces, por eso estamos obligados a trabajar en nuestro crecimiento personal, porque una vez que ya somos conscientes, o se supone, ¿no?, que debemos de ser conscientes de nosotros mismos, podemos decir, esto no me está funcionando. Y como decía el doctor claramente, dejar de echarle la culpa a los demás y decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer? ¿Hacia dónde me tengo que mover? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué ayuda es la que necesito? Muchas personas dicen, es que mi hijo necesita, es que mi hermano necesita, es que mi cuñado necesita y lo vamos a mandar a terapia. ¿Sí? Mi esposo necesita, también mi esposo necesita. Pero eso no es ayudar a alguien a que crezca, porque esta persona quizá no se ha dado cuenta que necesita un acompañamiento, quizá no se ha dado cuenta que necesita descubrir, que necesita romper paradigmas, romper creencias, el por qué está en la espera de algo que no sabe ni de qué está esperando. Y obviamente, pues la terapia sirve muy poco, muy poco. Yo tengo un paciente que ya tiene 3 sesiones y me manda un mensaje y me dice, es que yo no creo en la terapia. No es, esto no es para mí, no me parece justo, me parece esto, me parece el otro. Y yo así como que a las tantas de la noche, plop. Y lo único que hice fue al otro día decirle, ¿quiere que le cancele su cita? No quiere que le cancele su cita. No, ¿cómo crees que yo estaba en mal estado y que no sé qué, que no sé cuándo? Pero estas situaciones donde la persona, el familiar lo manda, es donde no funciona. Es importante que yo quiera crecer. Y es lo que hemos platicado todo el tiempo. O sea, para poder resolver un problema, tengo que reconocer mi problema. Y todo lo que tiene que ver con emociones, lo tengo que reconocer. Soy alcohólico, tengo que reconocer que soy alcohólico para poder encontrar un tratamiento a mi enfermedad. Soy adicto, tengo que reconocerme como adicto para poder controlar mi enfermedad. De lo contrario, me pueden internar miles de veces. Voy a dejar de beber o de drogarme porque estoy encerrado. En el momento que me libere, voy a buscar el alcohol
a donde lo encuentre, ¿no? La droga. Mencionabas, Marcos, precisamente que la primera infancia marca todo un abismo de diferencia y por lo tanto, lo que hemos platicado infinidad de veces, seguiremos haciéndolo hasta el cansancio sobre la crianza positiva. Nos pregunta nuestro buen amigo Eduardo Esqueda, un saludo y un saludo a todos los que nos están escribiendo y saludando. Muchísimas gracias. Por favor, compartan este programa para que llegue a muchísima más población. Y por supuesto, si tienen dudas, adelante, les damos respuesta. Dice, ¿qué pasa cuando uno de los padres apoya positivamente al infante, pero el otro no? O sea, ¿cuál es el efecto aquí? ¿Sí crecerá con lo bueno o se quedará con la parte mala? Es que mire, cuando los padres no nos ponemos de acuerdo precisamente en la parte de la crianza, empiezan a crear situaciones de conflicto entre los hijos. Y los hijos lo que aprenden también es empezar a manipular y a crear situaciones de conveniencia. Cuando le conviene estar con el papá, pues va a ir con el papá. Cuando no le convenga, se va a regresar con la mamá. Entonces, desde ahí se va creando una situación no sana en la parte del desarrollo y la crianza, donde lo único que está aprendiendo es estar con quien le conviene. Así es. Entonces, aquí es muy, muy importante que los padres primero nos pongamos de acuerdo cuáles son los acuerdos que tenemos que tomar para que cuando venga el hijo conmigo, como papá, exponga mi situación y cuando vaya con la mamá sea lo mismo. Entonces ahí el hijo lo que va a aprender es que esto es lo que sigue, pero para eso pues se tiene que trabajar. Entonces, cuando no hay la parte de la comunicación de la pareja, pues es muy difícil que suceda. Cuando la parte del padre trabaja afuera o la madre trabaja afuera, es muy difícil que esto se dé. Pero cuando realmente empiezan a desarrollar y empiezan a ir a terapia, pues la comunicación empieza a mejorar. Y aquí es donde se empiezan a ver los resultados sobre la parte de los hijos. Claro. Quisiera decir algo más acerca de esto. Es importante que recordemos que como seres humanos nos fuimos formando a base de la comodidad. ¿Qué hicimos en el vientre materno? Nada, solo recibir, recibir, recibir y recibir, ¿no? Entonces, esto ya se queda instalado. Entonces, cuando yo salgo, también sigo recibiendo y sigo recibiendo y sigo recibiendo. Por eso es que Marcos dice, bueno, saber con quien más le convenga, donde él reciba más de acuerdo a su comodidad y a su conveniencia. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar más adelante cuando esta persona diga, es que esto que estoy haciendo, pues no me está generando un bien, no me está generando esto, no me está generando el otro? Esta persona tendrá dos referentes, un referente de su papá y un referente de su mamá. Y él tendrá ya la obligación y el derecho de elegir qué es lo que más conviene para su propia vida en un bienestar. Actúo como mi mamá, actúo como mi papá, hago una mezcla de los dos, pero insistimos, para eso el niño que ya creció de una forma no sana, tomando lo que más le conviene de los padres, obviamente le costará más trabajo darse cuenta que necesita cambiar su forma de vivir y le costará más trabajo salir de esa comodidad a la que está acostumbrado. Hay un ejemplo muy claro en eso, de un adolescente que le pide permiso al papá, papás separados, y le pide permiso al papá para ir a un concierto a Monterrey. Y el papá le dice, sí, hijo, yo te compro los boletos, nada más pídele permiso a tu mamá. Entonces va con la mamá y le dice, ¿sabes qué? Ya mi papá me dio permiso, me va a dar para los boletos y todo, nada más que necesitamos que tú me des el permiso. Entonces la mamá le habla al papá y dice, asume la responsabilidad completa. Entonces desde ahí se ponen de acuerdo los dos y deciden que no comprar los boletos. Entonces muchas veces nosotros los padres tenemos miedo precisamente a eso, por miedo a que los hijos nos identifiquen como que yo soy malo, entonces empiezo a ser permisivo. Y quien no lo hace, quien pone los límites, empieza a ser la parte negativa, ¿no? Entonces siempre el hijo se va a ir, como bien lo dices, con quien me convenga. El clásico ejemplo que hemos platicado infinidad de veces de el hijo de papás divorciados que está a cargo de mamá, mamá ve 24/7 y papá lo ve cada 15 días o un domingo, ¿no? Y pues la mamá es mala porque
pues es la que da las responsabilidades, es la de la tarea, es la del gasto, es la de la ropa. Y pues el domingo está bien padre, pues vámonos al cine, vámonos al circo, vámonos a la playa y pues el papá es súper divertido o el tutor, ¿no? Y en consecuencia llega un momento en que entramos a la adolescencia, a la rebeldía y pues me quiero ir con mi papá, porque mi papá es súper buenísima onda, mi mamá pues es un ogro, ¿no? O sea, y el problema a veces es que ese pensamiento se va hasta la adultez y sigo viendo a mi mamá como una villana y a mi papá como un héroe que me saca de la rutina diaria una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días, ¿no? Entonces, tenemos un problema ahí. Bueno, Carolina Meléndez Cruz, nuestra experta en crianza positiva, nos dice que en efecto las experiencias emocionales del niño o la niña en sus primeros años de vida tienen un impacto decisivo en la forma en que se desarrollan las áreas cerebrales relacionadas con la conciencia, la regulación emocional y la empatía, lo que puede tener un efecto significativo en su bienestar emocional, social y cognitivo a largo plazo. Definitivamente, todo lo que hagamos con un niño va a ser el reflejo de su adultez. Y regularmente al hijo siempre le pedimos lo que, lo que carecemos los padres, ¿no? Claro. La verdad es que seguridad, tú ves seguro, tú éxito, y todo el tiempo lo has estado haciendo inseguro, ¿no? Todo lo que has hecho ha sido para ser inseguro. O me ve para inseguro, mantener- ¿no? O me ve indeciso. sí, Así o me ve violento y yo quiero que sea tranquilo. O no me ve. Claro. O no me ve. O no me así ve. es. Muy bien. ¿Cuáles son las señales de que una persona necesita trabajar en su crecimiento personal? ¿Cuáles son esos focos rojos? Generalmente las personas siempre están enojadas, siempre están frustradas. Puede ser una persona con mucho éxito económico, con mucho éxito profesional, pero con muy malas relaciones sociales, con muy malas relaciones interpersonales. Puede ser una persona rodeada de mucha gente, pero siempre está contestando mal, por ejemplo, ¿no? Puede ser una persona, o puede ser todo lo contrario, una persona que está totalmente encerrada, no busca trabajo, duerme demasiado, no socializa, repito, generalmente no socializan con los demás. Hay gente que está identificada en total depresión, identificada en total ansiedad, o va de la depresión a la ansiedad. Obviamente todas aquellas personas que no están funcionando bien para ellos y para el contexto en donde están, son personas que requieren crecimiento personal. ¿Cuáles son las técnicas o herramientas específicas para el trabajo del crecimiento personal? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí la parte de la psicología tiene mucho que ver, ¿no? Hay diferentes corrientes. Por ahí un maestro compartía que eh, entre más herramientas tengas para poder apoyar a un ser humano, es lo mejor que puede haber. Hay muchas veces la parte de la programación neurolingüística es parte de eso, también la condición también de la reprogramación. La parte de los cursos de desarrollo humano también es un buen inicio, ¿sí? Todo lo que venga que traiga un beneficio personal es una herramienta, ¿no? Y las diferentes corrientes de la psicología aquí entran mucho, todo es válido, pues. Generalmente nosotros, bueno, y digo nosotros, Marcos y yo, trabajábamos mucho dentro del área del humanismo. El área del humanismo dice que el ser humano siempre tiene otra oportunidad. Es uno de los puntos que a mí me gustan mucho del humanismo, y es el darte cuenta, por ejemplo, dentro de la terapia gestal. Si el ser humano se da cuenta que algo no está funcionando y se da cuenta de dónde o en dónde fue esa cosa que bloqueó, esa sensación, sentimiento, pensamiento, trauma X, que bloqueó su desarrollo, entonces podemos empezar a trabajar con diferentes técnicas. Muchas personas buscan terapia cognitivo-conductual y no es lo único. No es lo único, realmente no es lo único. Hay diversidad de técnicas. Marcos, que trabaja con los entrenamientos de vida, él trabaja diversidad de ejercicios que tienen que ver con diferentes técnicas de la psicología. Yo, que trabajo con constelaciones familiares también tiene ramas de otras técnicas que ayudan mucho.
Por ejemplo, la desensibilización sistémica, eso es muy bueno. ¿Y qué es eso? Pues es irle enseñando al cerebro que puede ir soltando esos miedos poco a poco. ¿Dónde lo tomaste? Y poco a poco lo vas a ir soltando. Hay diversidad. ¿Por qué hay diversidad? Porque los seres humanos también somos muy diversos y porque no las mismas cosas nos van a afectar de la misma manera a todos. Puede haber en un hogar un padre golpeador y hay 3, 5 hijos y esos 3, 5 hijos van a recibir esa violencia de manera distinta. Habrá quienes los empuje, no me voy a quedar aquí, y habrá quienes los paralice, aquí me aterroriza el miedo, habrá diferentes formas de reaccionar, por eso hay diferentes técnicas para trabajar el crecimiento personal, hablando en psicoterapia. Pero recordemos que el crecimiento personal es en diferentes áreas y quizá alguien decide irse a hacer ejercicio. Y si esta persona decide irse a hacer ejercicio y en el ejercicio encuentra bienestar y en el ejercicio encuentra ese motor que lo va a activar para salir de esa pasividad, de esa soledad, de esa frustración, eso también es sano para él. Hay obstáculos que se pueden encontrar en el camino hacia el crecimiento personal. Pues Sí, hay muchos. La parte de las creencias familiares es una de ellas. La parte de los miedos, cómo la parte del miedo nos lo inculcan, eso es otro. Porque llegar a un consultorio de psicoterapia, de psicología, de desarrollo, es precisamente el miedo también a romper la imagen. Tenemos mucho miedo a la crítica y al juicio. Entonces, eso nos quita la oportunidad precisamente de salir y de buscar la ayuda o de buscar lo que necesitamos. Normalmente. la religión también es un También, obstáculo. La sí, religión es sí, un obstáculo definitivamente. muy, muy grande. La religión, no queremos generar controversia, no quiero generar controversia. La religión no es algo negativo. Aquí la situación es irnos a los extremos. Por ejemplo, estos introyectos, estas creencias que tengo en cuanto a la religión, yo tuve una paciente en la que yo le decía, vamos a escuchar estos audios, y estos audios te van relajando, te van dirigiendo, piensa en un paisaje, siente esto, respira así, y me dice, no, mi pastor no me permite escuchar nada que no sea de Dios, ¿sí? Que no sea de mi religión y que no sea, entonces, habrá ciertas técnicas que no podemos utilizar con ciertas personas y que creemos que son más rápidas y que creemos que son más efectivas, pero que la persona por los bloqueos, como dice Marcos, los introyectos, las creencias o las religiones que tienen, no le van a permitir tener un desarrollo y un crecimiento personal realmente sano para esta persona. Qué difícil es superar eso. ¿Cómo supero el miedo y salgo de esa zona de confort? O sea, ¿cómo lo hago? Lo que pasa es que la parte del miedo tenemos que reaprender que el miedo no está en contra de nosotros, es un estado natural. El miedo está en base a ponernos alerta a los peligros, a situaciones que no conocemos, pero desafortunadamente el miedo nos los comparten como medida de control. Y desde niños nos empiezan a meter en la cabeza de que va a venir alguien y te va a robar y que tienes que hacer caso para poder controlar al niño en vez de ponerle atención. Entonces todo lo que nos digan, todo lo que veamos, todo lo que sintamos, lo vamos a aprender. Y eso tenemos que ser conscientes de que nada se nos va a olvidar. Y es lo que menos pensamos. Siempre empezamos a ver a los niños como que lo que están escuchando, lo que están sintiendo, pues no les va a afectar. Sí, sí les va a afectar. Entonces, todo lo que escuchemos y veamos y sentimos no se nos va a olvidar nunca, porque tenemos esa capacidad precisamente para guardar tanta información, pero minimizamos nuestras propias capacidades precisamente para poder enfrentar situaciones adversas. Las personas que hemos tenido la oportunidad de vivir cosas sumamente fuertes y hemos enfrentado y hemos superado, precisamente ahí es donde se crea la verdadera fuerza.
pero es en base a la propia experiencia, ¿sí? Y eso va creando que la percepción que se tiene hacia las situaciones adversas es que vienen a enseñarme algo, no a prohibirme algo. Y a dañarme. Así es. Y es necesario que el ser humano experimente un miedo tremendo, enorme, súper fuerte, que sientes que te vas a morir y que ya no puedes más para poder decir, no, esto no puede ser, no voy a seguir así. Porque si tienes miedo a medias, un poquito de miedo, ahí te puedes seguir. Sí, Ahí te puedes seguir. la resistencia cuando le dice al paciente, yo creo que lo que usted está experimentando es miedo. Yo no tengo miedo. O sea, creer que el miedo no es parte de mi vida. O sea, romper la resistencia de que el miedo es necesario. Pero cuesta mucho trabajo reconocer, cuando no me enseñaron, reconocer que este miedo pues es parte de mi vida. ¿Tengo miedo? Sí, sí tengo miedo. ¿Y cómo nuestro cuerpo responde a todo esto, ¿no? O sea, el cargar, por ejemplo. ¿Qué estructura toma la mujer o el hombre cuando le toca cargar? Cargar emociones, cargar responsabilidades, muchas culpas, ¿sí? Entonces, una estructura completamente robusta, obesa, si tú quieres, ¿verdad? Hombros anchos, ¿sí? O cómo cuando reprimo mi vida sexual, ¿no? Cuando reprimo esta parte y cómo me genero un cuerpo también longilíneo, o sea, muy delgado, Como de niño. sí, como un niño, sin niña. glúteos, sin un desarrollo adecuado, ¿no? De mis apéndices en ese aspecto. Entonces, obviamente, todo esto parte de emociones adversas. Nada más a veces ustedes, con ver a alguien, saben qué problemática pueden tener, ¿no? Sí, normalmente siempre se tiene un origen. Claro. Y ya se tiene identificado. Aquí la cosa es cómo presentarle al paciente que esa situación es precisamente la que le está afectando. Entonces se tiene que llevar un proceso precisamente para lo que compartía hace rato la compañera, el darse cuenta. Yo siempre que estamos viendo el contexto, mi pregunta primero es empezar a abrir la parte de la sensibilidad. Y yo pregunto, ¿qué siente usted al tocar este tema? Y ya la persona da, o muchas veces dice, no sé identificar qué estoy sintiendo. Y es válido, porque no puede en ese momento identificar porque no sabe. Y la siguiente pregunta que yo hago, ok, ¿de qué se da cuenta usted con eso que está diciendo? Entonces ya ahí la mente empieza a trabajar y empieza a buscar respuestas. Es parte de lo que compartía la compañera. Y eso a mí me ha dado mucha funcionalidad para poder identificar los estados reales de las personas. Pero ellos mismos tienen que comenzar ese camino. Y a veces llega el paciente y ya cuando sale de la problemática que trae, dice, pues esto era tan fácil. Bueno, usted ya lo ve así porque está fuera de, pero en el momento usted no lo veía así, se veía algo gigantesco. Pero conforme la persona lo va enfrentando y lo va resolviendo, pues precisamente esto que veía muy grande va perdiendo dimensión, al punto de decir, qué bárbaro, ¿estaba yo sufriendo por esto? Pues sí, pero en su momento no lo veía así. ¿Qué pasa? Hablamos de crecimiento personal, que tiene muchas ramas este crecimiento personal. ¿Qué pasa cuando estas ramas empiezan a puntear entre ellas? Ejemplo, tengo un crecimiento profesional. Yo aspiro a ser, no sé, como médico. Quiero ser director de un hospital, del Hospital Perengano. Y ya logré ser director del Hospital Perengano. Pero esto me está generando un estrés bárbaro, estoy de mal humor, no duermo, me siento tan mal. Sí, quise llegar ahí, pero me siento mal porque no es lo que yo esperaba y mi crecimiento familiar está contrapunteando y yo tengo problemas familiares por mi crecimiento profesional. ¿Qué pasa ahí?
O sea, tengo que dar preferencia hacia alguno de los lados. ¿Cómo conllevo estas partes cuando es parte de mi crecimiento y yo deseaba hacer eso? Por ejemplo, en este caso que tú pones de los médicos, es el gran problema al que se enfrentan, porque normalmente siempre como que tienen una desesperación de construir situaciones económicas porque la carrera es larga. Entonces ya un médico normalmente a qué edad termina su carrera y si tiene especialidad a qué edad la empieza a ejercer. Entonces como que se enfocan mucho en hacer y no en el ser. ¿A qué me refiero esto? Que muchas veces no disfrutan lo que están haciendo. Simplemente su enfoque está en la retribución económica. Empezar a querer tener el carro, empezar a querer tener el reconocimiento social, porque la parte médica es muy reconocida en ese sentido. Entonces, más se enfocan en esto y no se enfocan realmente en la parte de que si están durmiendo bien, si se están alimentando bien, qué tanto están abusando de su cuerpo, porque la mayoría de los médicos cuando inician, aquí está una persona que sabe del caso, ¿a qué horas trabajan? ¿La mañana, la tarde, en Noche. la noche, en la madrugada? Y hay gente Sábados, que se va domingos. al siguiente día y le sigue, porque es parte de la parte del desarrollo que tiene. Entonces, no toda la atención está enfocada en eso. Entonces, esta parte de la atención de lo que yo necesito no existe. Es que es la Sí, formación que tenemos. Sí, totalmente. Esa es la formación que tenemos cuando decidimos ser un especialista, por ejemplo. Nuestra formación así es, ¿no? Obviamente sales con mucha necesidad de ser, de dar o de generar a partir de lo que tú has hecho, ¿sí? Y obviamente te pierdes muy fácilmente. Nos perdemos en ese aspecto. Generando, nos volvemos generadores 100%, ¿sí? Y nos vamos olvidando poco a poco del ser humano, ¿sí? Del sentir. Y no nada más de nosotros, ¿eh? Porque yo siempre lo he dicho que todos nosotros como médicos necesitamos precisamente un crecimiento personal, ¿verdad? Aclarar y eliminar tantas heridas que tenemos, porque decidimos acompañar a un ser humano, ¿sí? A ser un referente para un ser humano en salud. ¿Y cómo voy a yo acompañar a alguien si yo estoy mal? O sea, si yo no puedo ver mi dolor emocional, ¿cómo puedo yo detectar a que está enfrente algo igual? Sí, ¿Sí? claro. pero yo creo que aquí lo que también sucede, tomando este tema, pero no nada más pasa con los médicos, también pasa con la mayoría de las profesiones, pero enfocándonos más a la parte médica, es que precisamente se pierden y cuando empiezan a hablar o a escuchar de situaciones más humanas, de conversaciones más emocionales, lo rechazan, Sí. no participan, piensan que eso no funciona. Yo escuchaba mucho, por ejemplo, en la parte de la pandemia, que cuando los médicos empezaron a entrar en crisis de ansiedad, dice, es que yo pensé que esto no existía. Entonces, cuando ellos lo empiezan a vivir, esto ayuda a que precisamente ellos empiecen a aceptar que si la parte emocional y mental es tan importante como la biológica. Y desde ahí, pues obviamente cuando la persona trabaja estas áreas, la parte del crecimiento personal pues empieza a subir. La calidad con la cual va a abordar un paciente, ¿sí? Porque también nos volvemos más empáticos, ¿sí? Empezamos también a saber cómo hablar, cómo dirigirnos, sin necesidad de entrar tanto al juicio y a la crítica, que normalmente eso es lo que sucede. Sí, entre más equilibrado esté el ser humano en el aspecto biológico, psicológico, social, podemos hablar que está teniendo un buen desarrollo y un buen crecimiento personal. En el ejemplo que ponía el doctor, pues va nada más a una sola área y ha descuidado las otras áreas de su vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que no está teniendo un desarrollo y un crecimiento equilibrado. Obviamente no se va a sentir bien porque no tiene un equilibrio. Hay unas teorías que dicen que no se va a encontrar el equilibrio perfecto, pero entre más te acerques al equilibrio, es mejor. Entonces, si yo estoy viendo que voy bien acelerado, ejemplo, ¿no? Yo ya voy directo a la presidencia de tal hospital o
o al directorado de tal secundaria, X, Y, de cualquier profesión, pero estoy descuidando las otras áreas. Y si realmente estoy atento a mí y me doy cuenta, pues voy a ir haciendo pausas en mi vida. A lo mejor esto que yo quería alcanzar en 5 años, pues lo voy a tener que alcanzar en 8, porque no voy a dejar de lado mi meta, porque es algo que yo sí quiero hacer, pero quizá no me voy a llevar el tiempo tan corto porque no puedo descuidar por mi propio bienestar y mi propia salud, no puedo descuidar las otras áreas de mi vida. Sería lo más sano, sería lo más sano. Es como yo he encontrado maestras, mujeres, que tienen la plaza matutina, la plaza vespertina y la plaza nocturna. Pero ¿quién cuida a los hijos? ¿Quién ve a sus hijos? Si tienen 2 hijos, 3 hijos, ¿no? Y luego, bueno, ya los llevan a terapia porque ya son adolescentes y ya no saben qué hacer con ellos, pues es que no han crecido con ellos. Y entonces a veces los hijos reclaman y dicen, es que yo te quiero a ti, no quiero tu dinero, no quiero el juguete, quiero que me lleves tú a cenar, quiero que tú juegues conmigo, ¿no? Los niños, ¿qué es lo que quieren? Quieren atención, quieren amor, quieren presencia, no quieren el juguete más caro. Van a jugar con el juguete un ratito y al rato lo van a destruir y quién sabe dónde va a quedar. Pero un niño necesita saber que pertenece a ese hogar. Entonces, si soy una mamá que tiene ocupadas 12 horas de 24 y 8 duermo, ¿cuántas me quedan? Ni siquiera para mí. Entonces, sí es importante acercarnos lo más posible a este equilibrio, recordando que somos biológicos, psicológicos y sociales. ¿Cómo afecta? Perdón. Saludos a Eli Payares. Dice, considero que todo crecimiento personal es gratificante, pero también es demandante y hasta cierto punto doloroso, porque en algunos casos hay que enfrentarse a uno mismo, a sus creencias, a sus miedos. Dice Eruro Emanuel Sandovaru, entonces tiempo de calidad y no de cantidad, ¿cierto? Claro, por supuesto, lo hemos Y esto platicado. que dice Eli es muy real. Cuando decidimos iniciar un camino de crecimiento personal, jamás va a ser fácil. Jamás va a ser fácil. Vas a llorar, te vas a enojar, vas a resistirte, vas a decir, mejor ya no, yo estaba bien, ¿no? Vamos a decir muchas cosas que van a hacer que caigamos en la duda de que si esto que estoy haciendo de verdad me va a traer un beneficio, de verdad me voy a sentir mejor. Sí es cierto, es difícil, pero por eso se llama trabajo. Por eso se llama trabajo y por eso se llama crecimiento. Hay una frase que dice mucho en los entrenamientos, ¿no? Crecer duele, y sí es cierto, duele, pero bueno, al final del camino también es gratificante. Ahora bien, ya que estamos hablando de eso, sobre el crecimiento personal, ¿cómo afecta el no trabajar en este crecimiento personal a la salud en los dos aspectos? El aspecto mental y el aspecto emocional, que creo que van de la mano. Claro, pues totalmente, lo decíamos hace ratito, ¿no? El que se genere todo este estrés. El estrés no es algo negativo tampoco. El estrés es algo que prepara tu cuerpo para poner atención y enfrentar situaciones complicadas. Eso sería para mí una definición de estrés. El detalle es estar todo el tiempo en atención a enfrentar situaciones complicadas y no darme cuenta que a veces no estoy en riesgo y necesito bajarle un poquito a esta tensión, ¿sí? Entonces, el estar todo el tiempo en estrés, en la preocupación, estoy pensando y qué va a pasar, y si no sale aquí, y si fulanito no llega, y si perenganito no cumple, y si aquí, y si allá, todo el tiempo estar en esta sensación de fuera de mí, obviamente lo explicaba hace rato, todas las inflamaciones que vienen en el cuerpo van a generar daños a la salud. Todo lo que se atora en la garganta van a generar daños a la salud. Todo lo que se atora en el estómago va a generar daños a la salud. Ahora bien, ya vimos el aspecto emocional y mental. El aspecto físico, ¿cómo afecta el desarrollo personal el no trabajarlo? Obviamente las emociones no nada más van a repercutir en una parte del cuerpo o en algo en especial, ¿no? Las emociones se van a expresar tarde o temprano en el cuerpo, ¿sí? Y de ahí vienen muchas de nuestras estructuras, ¿verdad? El cuerpo va generando
cambios importantes, se ensanchan las espaldas, Se abulta la pancita. se abulta la pancita, en verdad, todo esto son cambios no nada más por nuestra ingesta, sino también emociones tienen que ver plenamente. Hace poco hablamos precisamente, ¿verdad?, del principal cerebro, que actualmente se cataloga el intestino. Y precisamente todos estos cambios vienen de emociones también. Hemos tenido muchas experiencias con somatizaciones muy importantes por las emociones. Somatizaciones quiere decir el hecho de que reflejamos una problemática de un órgano o nos duele o se manifiesta ese órgano de una u otra forma sin tener una afectación real. Simple y sencillamente son emociones. Desde sangrados, desde Dolor problemas. de cabeza. Bueno, eso es lo más común, ¿no? El dolor de cabeza, el no poder, la ansiedad, que también es una forma de expresar el miedo, ¿verdad? El no dormir, también a veces el no poder respirar, que muchas veces se manifiesta con esa sensación la paciente, o diarreas, o estreñimiento, se manifiesta en un sinfín, o dolores que migran, ¿no? Me duele aquí, me duele acá, me duele allá, y al rato ya dice, no, es que trae una fibromialgia, ¿no? Por ejemplo. Y pues la fibromialgia tiene que ver con las emociones principalmente también, ¿no? Esos dolores que brincan, que nos duele por todos lados, no es otra cosa más que emociones, es lo más seguro, ¿sí? Entonces, somatizamos todo esto, y todo esto viene por emociones. Tenemos dolores pélvicos, problemas, al menos en lo que a mí respecta, desde dolores, desde presencia de secreciones anómalas, sangrados anormales, Problemas para ausencia de respirar. sangre. Sí, todo Dolores esto, de cabeza. todo esto se genera emociones adversas. Sí. Ya hablábamos de somatización y ya explicaste somatización, que creo que es el punto álgido de todo esto, el somatizar, es decir, esa emoción ya me está generando síntomas, ¿no? Y en medicina está bien establecido, y lo dijo el doctor al principio, el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Es decir, que todo lo que siento tiene que ver con un estado de ánimo, con una emoción, con algo que traigo atrás. Y eso es muy, muy, muy frecuente y muy común, ¿sí? Es frecuente que usted llegue con su médico, le diga, ¿sabe qué? Últimamente siento que me duele mucho la cabeza, siento mi cuerpo caliente, de repente tengo diarrea, de repente vomito, y no va a faltar el médico que le va a decir, vamos a hacer unas reacciones febriles, ¿no? Tiene tifoidea. Porque seguramente tiene tifoidea. Y con esos síntomas que le acabo de decir, le hacen una prueba de reacciones febriles. Sí. Y no, Tengo mire, fiebre. salió positivo en todos. Tiene usted tifoidea, tómese esto, esto y esto. Que usted se lo toma y por arte de magia de repente pues se quitó. Entonces usted dice, no, es buenísimo mi médico. O sea, ese malestar que yo traía desde hace un mes me lo quitó rapidito. Él me corta la tifoidea. Me cortó la tifoidea, ¿no? ¿Y qué pasa? Dentro de un mes, mes y medio, otra vez. No, ya Otra. Entonces, ya se hizo crónica. Ah, se reactivó la tifoidea y ahí estamos navegando. Por eso se dice que no se quita, ¿no? Entonces, muchas de las veces, si yo resolví el problema que tenía con el tratamiento y se resolvió el problema, se me quita el malestar y lo asocio que fue el tratamiento. Hago un paréntesis. Reacciones febriles no se toman si usted no tiene fiebre. Y no es cualquier fiebre. Usted tiene que tener fiebre igual o mayor a 39 grados centígrados por más de 72 horas. ¿Vale? Ese es el primer criterio de exclusión. Si usted no tuvo fiebre más de 72 horas, ¿sí?, igual o mayor a 39 grados, esa prueba no sirve para nada. Por eso se llama reacción febril. Y no se toma mañana, pasado, se toma en una semana. Es un estudio que no se utiliza prácticamente casi ya en ninguna parte del mundo. Se inventó por ahí de 1800 y fracción.
algunos países tercermundistas como el de nosotros se sigue utilizando y es muy, muy de moda para muchos compañeros, desafortunadamente, y con eso se justifican muchos antibióticos. No todo el mundo tiene tifoidea, es muy poquita la gente que lo tiene, no es el estudio de elección, hay que hacer estudios que se llaman cultivos, ¿sí? Cultivo de sangre, cultivo de popó, y entonces ya se puede dar tratamiento. Siempre le digo a los pacientes, tomarse un estudio de reacción febril sin tener fiebre es como tomarse una prueba de embarazo porque usted es hombre y usted es hombre. Si sale positivo, pues no está embarazado, ¿verdad? Es imposible que esté embarazado. Sí. Imposible. Aunque usted haya hecho el intento por embarazarse, no va a estar embarazado porque es hombre. ¿Sí? Entonces, ese es el punto y aparte. Entonces, por eso decía yo, eso es muy frecuente que la tifoidea, que le duele la cabeza o el mareo y le dan una pastillita y pues de repente se cura porque siento que eso es. No, tengo un problema atrás, traigo la deuda, traigo el problema de la casa, el problema de la herencia, traigo el problema del carro, traigo el problema con mis hijos, se murió mi tía, se murió mi perro, cualquier cosa, ¿no? Ya voy a tronar mi relación, ando con una tercera persona, o sea, todo me va generando emociones que me van a somatizar. Y creo que ese es el gran problema, el poder detectar cuándo somatizo. Lo hemos platicado con los ginecólogos, cuántas pacientes con flujos persistentes que no se curan con ningún tratamiento, cultivos y cultivos y no se cura y no se cura y no se cura, se manda a psicoterapia y resulta que esa mujer fue abusada en la primera infancia y tenemos un trauma atrás. Se empieza a tratar el problema emocional, ese bloqueo emocional por toda esa culpa que se trae. Obviamente una mujer nunca va a ser culpable de un abuso, de una violación, pero se trae ese sentimiento, esa sensación de que fue mi culpa. Y una vez que se empieza a resolver el problema emocional, en automático se quita el flujo, ¿no? Y así ha pasado con infinidad de problemas, dolores de cabeza, dolores corporales, dolores de espalda, cansancios crónicos, Infertilidad. infertilidad, muchísimos problemas. caso. ¿Cuántos pacientes que se van a fertilización in vitro pagan a los biólogos la reproducción para que de manera artificial se logre el embarazo? ¿Sí? Tienen a su primer bebé, están muy felices y ¡pum! Al año, 2 años se embarazaron de manera natural. Toda esa emoción que tenían por esa necesidad de embarazarse o esos conflictos, una vez que llegó el embarazo se curaron y ahora estoy tan libre, tan relajado que ¡pum! Pega el segundo embarazo, solo. ¿no? Y hasta el tercero. Yo tengo un paciente que después de unos gemelos que tuvo, se ha embarazado 2 veces, ¿no? El primero fue por fertilización y ya tuvo 2 hijos más. Entonces, qué complicado es explicar a la gente, convencerla de lo que usted tiene no es físico, necesito que vaya con el psicoterapeuta. Esa gente que hace, se va con otro médico. Sí, pero normalmente, precisamente, inconscientemente van buscando algo biológico, una enfermedad. Y cuando no la encuentran, el paciente se pone peor. Y va buscando quien sí se lo diga, pues. Y a veces también hay terapeutas que descartan primero lo biológico, ¿no? O sea, es un trabajo en conjunto. Recordemos que nuestro cerebro tiene memoria intelectual. Voy a recordar cosas que veo, pero también nuestro cuerpo tiene memoria sensorial y voy a guardar todo aquello que siento, sea grato o no sea grato. Y ahí se va a quedar. Por ello es que más adelante suceden cosas que me recuerdan a lo que sentí y ¡pum! Cierro y bloqueo por la memoria sensorial. Otro paréntesis. Y es ahí donde funcionan la mayoría de productos milagrosos, ¿no? Los famosos productos milagrosos que le vende la vecina, que tienen certificación por todos lados, que son buenísimos, curan el cáncer y ya se lo curó a mi tía y los riñones. Y entonces le empiezan a vender cochinada y medio y pues usted lo paga. Y pues de repente sí se curó y entonces usted ya da su testimonio de que sí sirve. No, no sirven. Usted tenía un problema psicosomático, se llama, vuelvo a repetir, 8 de cada 10 enfermedades son psicosomáticas. Eso está demostrado estadísticamente, científicamente. Entonces, por eso es que la gran mayoría de médicos pues, somos buenos, resolvemos todo, porque pues
Las enfermedades reales solo son 2 de cada 10, ¿sí? Y es ahí donde aparece el médico mejor, ¿no? El más bueno, el que resuelve esos 2 problemas, porque el que no es bueno no va a resolver esos 2 casos reales de Y enfermedad. curiosamente es el médico que más escucha. Que está más empático hacia el paciente. que ese es el tema. Sí, es que también se ha perdido el lado humano. Ya se ha perdido el caso del médico de cabecera. Ya somos la mayoría médicos recetólogos. Como usted lo dice, hay veces dicen, es que el doctor es muy bueno, pero parte de lo bueno es el lado humano. El escuchar al paciente, el tocarlo, el hecho de que ya lo tocaste. Haz de cuenta, el doctor Ávila es como un San Martín de Porres. Nomás con el hecho de verlo se cura el paciente. No por ser moreno. No por el color. No, no. Tiene que ver eso. Porque no asocia. Sí. Y es común y le debe pasar al doctor Alejandro y nos pasa a la gran Sí. mayoría de médicos que llegan y ya empieza a sentirse el alivio, ¿no? Ujú. ¿Sí? Pues obviamente tiene mucho que ver pues, con la parte de pues, el diálogo, el trato diálogo. y todo lo que engloba esto, ¿no? Pero bueno, regresando a la parte del crecimiento, ¿cómo se trabaja desde sus perspectivas y especialidades? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo trabajan con una persona que tiene ese bloqueo, no Su puede crecimiento desarrollarse como persona, ya le está generando muchos problemas de salud? ¿Cómo acuden a ustedes? Supongo después de haber pasado por el médico, por el brujo, por la lectora de cartas, porque eso es antes que ustedes, ¿no? En el orden de preferencia, ustedes son los últimos, porque seguimos pensando que el que va a terapia pues, está loco. No funciona. Sí, bueno, lo que pasa es que hablábamos de las corrientes que existen y todas son necesarias. Hablando de la que yo ocupo más, la parte de la psicocorporal, precisamente es para empezar a trabajar esos bloqueos corporales. Normalmente las personas que siempre están estresadas, que siempre están queriendo resolver situaciones de otras personas, normalmente la parte muscular siempre se ve afectada y normalmente es la parte de los hombros, la parte de la nuca, la parte de la espalda y normalmente es por ahí por donde se empieza a trabajar. Pero también cuando la persona, en el momento en que empieza a compartir lo que siente y lo que piensa, y sobre todo cuando se da el permiso de soltar un secreto que trae desde hace mucho tiempo, crea una sensación de liberación. Y esa liberación hace que el cuerpo se relaje. Entonces, obviamente, la parte muscular también. Sí, es muy común escuchar eso, que dice, ahora me siento que aquí dejé un bulto, una piedra, porque esa es la sensación. Entonces, cuando el cuerpo se relaja después de tanta tensión, pues obviamente el bienestar se empieza a crear. Y bueno, por el área de constelaciones familiares, yo aprendí que cuando una persona, un consultante llega a mi espacio, no llega solo, llega con todo su sistema. Y entonces empezamos a mirar y a trabajar pues con los padres, con los tíos, con los abuelos, a recuperar herramientas, secretos. Nosotros, por ejemplo, en constelaciones familiares también podemos asociar que los órganos en pares que están dañados, biológicamente ya hablando, puede ser problemas con sus padres. Los órganos en pares, problemas con sus padres. Un ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente en constelaciones familiares trabajamos secretos, trabajamos exclusiones, porque todo aquello que se excluye o se guarda, se esconde, pues tiene ganas de salir y de mostrarse hacia su sistema, y se va a mostrar y va a salir pues aliándose con la enfermedad, con los más pequeños, con los que están más sensibles para poder percibir y recibir esa energía. En constelaciones familiares trabajamos mucho con la energía de un sistema y empezamos a acomodar que eres parte, que tienes derecho a este sistema, que tienes derecho a la vida, que tienes derecho al equilibrio, que tienes derecho a tomar de la vida aquello que te corresponde y que puedes ir en busca de todo aquello que es necesario para ti. Por ejemplo. Reina M. Soriano, es un dato importante, 8 de cada 10, ¿cierto? Mis papás sienten mejoría cuando el doctor los escucha y revisa.
Cuando les recomiendan un doctor, lo primero que preguntan es eso, si el médico escucha, ¿no? Pues creo que podemos seguir hablando horas y horas, pero no sé si nos los permitan en la radio. ¿Cuánto llevamos? Hora y media apenas, hora y media, hora 20. Apenas. ¿Qué podríamos recomendarles? ¿Qué podríamos decirle a esas personas que nos están escuchando y que sienten que son parte de esa población que se ha quedado estancada en alguna parte importante de su vida, que tienen el temor a dar ese paso, que tienen el temor a pedir el aumento, que tienen el temor a solicitar un nuevo puesto, que tienen el temor a dejar a su pareja, que tienen el temor a solicitar un hijo? ¿Qué consejos le daríamos para afrontar estas limitaciones que sienten? Regularmente, por desgracia, esto no surge cuando nos hemos acostumbrado a cargar esto todo el tiempo. O cuando la adversidad es parte de nuestra vida. ¿Sí? Esto surge cuando realmente caemos en el caos. ¿Sí? Cuando hacemos tierra, cuando necesitamos algo que no sabemos qué es cuando empezamos a salir a ayuda. Yo hablo por lo que a mí me pasó y cómo me sucedió, ¿verdad? Yo tuve que caer en un proceso depresivo para poder empezar a caminar en este contexto. Y a mí me pasó algo muy curioso, porque yo sentía que esto era emocional, ¿no? Y yo ya estaba con terapia, incluso, ya estaba yo en manejo. Y en ese entonces llegó Marcos, me acuerdo un día, llegó y me vio y pues sí, yo no me veía bien. Dice, ¿estás bien? No, no me siento bien. Y me dice, ¿me dejas tocarte? Sí, contracturado y todo, y me dice, ¿te puedo ayudar? Dije, pero ya tengo ayuda, ya estoy yendo ya tenía como 3 meses, pero yo no veía solución realmente. Y en esa noche me dice, no, yo te espero en el consultorio y todo. Y fui, y sí, fue un desbloqueo psicocorporal y yo no podía dormir, yo dormía 3 horas, me despertaba, o sea, la cabecita no paraba y después de esa noche empecé a dormir perfectamente bien, no hubo ningún problema y fue cuando yo dije, ah, caray, esto sí funciona, ¿no? Sí es real, porque yo era un escéptico también de esto. ¿Un cambio significativo en Alejandro? Completamente, completamente. De hecho, es otro doctor. Y entonces empecé a caminar con esto. Dije, bueno, esto funcionó en mí, ¿por qué no va a funcionar en los demás? ¿No? Claro. ¿Y por qué no por empezar a recobrar esta parte sensible del ser humano de Alejandro? ¿No? Y empecé a conectarme con esto, empecé a estudiar, empecé a prepararme, a trabajar en ese aspecto. Y bueno, creo que me ha ayudado a mi familia, me ha ayudado en mi profesión, me ha ayudado en todos los aspectos, ¿sí?, de mi vida actualmente. El estar conmigo, el estar para mí, ha sido, creo que, la mejor inversión que he hecho yo en mi vida actualmente. Lo platicábamos hace 4 o 5 programas cuando hablábamos de conciencia plena, que efectivamente para poder cambiar toda la parte emocional, para poder reeducarme, redirigir mi vida, tengo que caer. Enfermedad, divorcio, despido, accidentes, golpes duros de la vida para poder cambiar. Desafortunadamente, es poca la gente que busca ayuda sin haber caído en ese hoyo profundo. Hay quienes lo logran reconocer antes de tiempo que algo está mal y buscan ayuda. Afortunadamente, creo que cada vez son más las personas porque post-COVID le hemos dado una mayor relevancia a la salud emocional. Muchísimo, muchísimo. Tanto que inclusive en la actualidad es generador de incapacidad
médica, la depresión, la incapacidad laboral, ¿no? Entonces, sí ha cambiado mucho, cada vez se buscan más ayuda. Desafortunadamente, se piensa que ahora estas generaciones nuevas son de cristal o somos de cristal por buscar ayuda, porque antes pues, se resolvían los problemas solitos, ¿no? La realidad es que esos problemas no están resueltos. ¿Sí? Pero tu esperanza de vida era de 60 años. Sí, lo que pasa es que también cuando una persona empieza a hacerse cargo de lo que está sucediendo, como dice Alejandro, tiene la necesidad de quererlo compartir, porque el bienestar que yo estoy sintiendo quiero que los demás lo sientan. Pero obviamente hay una realidad afuera. Hablando por una experiencia propia, cuando yo quiero compartir parte de mi bienestar, pues me encuentro con gente que no tenía la necesidad de escuchar lo que a mí me estaba pasando. Entonces empiezan, incluso hasta, a veces se pierden hasta amistades. ¿Por qué? Porque ya las pláticas cambian, ya los objetivos cambian, y eso pues detona de que mucha gente cuando empieza a tener resultados, pues quiere ir a compartirlo con quién, pues con la pareja, con los hijos, con los amigos, pero no todos tienen la misma necesidad. Entonces siempre nos vamos a encontrar con la crítica y el juicio, y creo que eso es que a veces eso viene a pegarle a las personas que inician en este camino. Pero pues es una realidad, o sea, si no está la necesidad enfocada, pues difícilmente va a poder crearse un bienestar. Claro, hay un pedagogo mexicano que se llama Vidal Smil y él creó el término disciplina inteligente. Entonces, él dice que si nosotros queremos lograr algo diferente en nuestra vida, pues necesitamos hacer cosas distintas, cosas diferentes, ser disciplinados en estas cosas diferentes para tener resultados distintos, porque no sería una disciplina inteligente querer resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué podemos recomendar? Pues que hagan algo diferente, por muy sencillo que sea. Es un paso a la vez, pero algo distinto. Si yo me estoy dando cuenta que en uno de los roles de mi vida algo no está funcionando, algo no me está dejando satisfecho, algo está obstaculizando estos momentos de felicidad, porque también ya se habló de felicidad aquí en Minamédica y vemos que son instantes. Si yo estos momentos de felicidad los siento muy, o sea, no, yo he sentido momentos de felicidad cada 6 meses, cada 3 meses, no lo sé, ¿no? Por decir una frase, haz algo diferente en tu vida y que sea el primer paso para encontrar el camino para un crecimiento personal. Sí, y también enfatizar de que la parte biológica y la parte emocional tienen tiempos diferentes. O sea, por ejemplo, la parte biológica, un medicamento, lo tomas determinadas horas, ya empiezas a sentir cierto bienestar. En la parte emocional, los tiempos son diferentes. Así es, o sea, tiene que tener una continuidad. Y mucha gente piensa que con una cita, con eso ya va a resolver situaciones que traen generacionalmente. Obviamente eso no va a suceder, pero las personas llevan esta programación de como cuando van al médico y piensan que vas a darle una pastilla y que ya al otro día sus malestares van a bajar al 50%. Eso no es real. Sí va a haber una mejoría, Claro. pero esto es constante, por eso se llama se tiene que abrir un proceso precisamente. Y esa es la parte que hay que comprometerse con el proceso. Efectivamente, no es lo mismo ir a terapia que hacer terapia. Muchas veces lo he comentado en el consultorio. Ir a terapia es llegar al consultorio, escuchar, decir, hablar, expresamos, todo. Y nos vamos a nuestra casa y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Eso no funciona, eso no es hacer terapia. Hacer terapia es comprometerme, realizar las actividades, hacer lo que me están proponiendo, que va a surgir también desde mi propia necesidad. Entonces sí, es necesario, ¿no?, hacerlo. Una continuidad. Agradecemos mucho a todos los que nos están viendo, que mandan sus mensajes, sus felicitaciones. Eli Payares nuevamente agradeciendo a ustedes por el acompañamiento que han tenido para con ella, permitiendo que enfrente de manera siempre responsable las enfermedades que han surgido. Dijo una palabra muy importante, una frase muy importante, ¿no? Enfrentar de manera responsable.
¿sí? La adversidad se enfrenta de manera responsable. ¿Sí? Es algo que, que si todos lo hiciéramos, de verdad que viviríamos en un mundo, ¿no? Yo tengo una adversidad y no me importa si te llevo a ti o a ti, pero yo voy a salir. Y eso no es correcto, ¿no? Y creo que me hace que me hunda más, ¿no? Es como cuando mi carro está estacionado en el lodo y le acelero, voy haciendo un hueco cada vez más grande, ¿sale? Dice Pérez Mariel, la importancia de ser honestos con nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Gracias por compartir esos temas. Sí, eso es definitivo, ¿no? Decía yo al inicio que era muy complicado autoanalizarse. Otra anécdota es cuando yo me toca dar pláticas en grupos de adolescentes sobre cualquier tema médico. Me gusta para romper el hielo, hacer algunas actividades y siempre comienzo con una pregunta. ¿Quién eres y qué quieres? Qué difícil es describirnos y saber qué queremos, ¿sí? Para poder hacer algo tenemos que visualizarlo. Yo creo que coincidimos en que la mayoría de nosotros desde pequeños, yo dije quiero ser médico, ¿sí? Inclusive yo dije desde pequeño quiero ser pediatra, y pues estaba focalizado, mentalizado y pues se llevó, ¿no? Ojalá todos tuviéramos esa visión y esa claridad. Desafortunadamente, pues no es así. Bueno, creo que hemos abarcado bastante. ¿Algo más que deseen agregar, Rosario, para despedirnos? Bueno, me gustaría invitarlos a que revisen sus resistencias, a que revisen sus negaciones, a que revisen cómo están viviendo su vida. Generalmente la mayoría de las personas piensan que todo está bien y que no necesitan ir a terapia. La mayoría de las personas dicen, pues es que tengo un buen trabajo, tengo una familia estable, tengo hijos que me quieren, tengo a mis amigos y empezamos a ver todo aquello que sí tenemos y entonces hay que también mirar cuando no está funcionando bien todo aquello que no tengo y que quisiera tener y que soy yo el obstáculo para no tenerlo. Entonces sí es importante hacer una autoevaluación, cómo estoy, de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Gracias. Marcos. Yo creo que aquí lo importante es llegar a la parte de la compasión personal, llegar a ese punto de reconocer que tengo derecho a enfrentar las situaciones que necesito superar y que ese derecho nadie me lo puede quitar más que yo. Entonces, invitar a tocar esta compasión con nosotros mismos. Gracias. Alejandro. Cuando decimos esto no lo necesito, créanme que es cuando más lo necesito. ¿Sí? Si tú consideras que las cosas no te están funcionando, las cosas no van como debe, analiza, ve cómo están tus emociones. Todos necesitamos de esto, un crecimiento personal, aclarar nuestras emociones, curar heridas de nuestra primera infancia. Es primordial esto en cada uno de nosotros. Todos tenemos heridas, todos. No, nadie está exento de esto. ¿Quiénes necesitaríamos esto? Todos. En otros países, los países precisamente que tienen un desarrollo más adecuado, donde invierten más en la educación, donde invierten en el desarrollo personal, estos cursos y terapias, todos los alumnos entran, ¿sí? Y es muy elocuente ver cómo los adolescentes van sanando heridas y van creciendo, porque no es lo mismo madurar que crecimiento personal, son cosas muy distintas, ¿sí? Entonces, mucho tiene que ver con las emociones del crecimiento personal, sí, más del 90%. Así que revisa si las cosas no están funcionando en ti, tus emociones, y arriésgate, no sabes lo que vas a ganar. Gracias. Pues sí, los invitamos a que nos analicemos, no esperemos a caer en el hoyo. La vida siempre nos va a dar lecciones, siempre nos va a llevar hacia el desarrollo. Depende de nosotros cuándo escuchar esas señales.
cuando ya estoy enfermo, cuando ya no me soportan en mi familia y no soporto a mi familia, cuando quiero matar al de al lado, cuando quiero matar a mi jefe, cuando ya no quiero trabajar, cuando quiero huir del mundo, huir de mi trabajo, huir de mi familia. ¿Sí? No esperemos eso. Lo podemos hacer desde hoy. Si usted está viendo este programa o lo va a escuchar, analice, como bien dicen los compañeros. Quizás es momento de parar, reflexionar, respirar y buscar ayuda. Los esperamos la próxima semana. Vamos a hablar acerca de obesidad. Estará con nosotros la doctora Gwendolyn, que ya ha estado con nosotros varios días, es endocrinóloga. Adelante, doctor. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, le damos las gracias y los invitamos para que este sábado, en punto de las 11 de la mañana, los que quieran escucharlo a través de la radio, en el núcleo Radio Mina, en el 95.3, los invitamos para que estén con nosotros a partir de las 11 de la mañana. Un tema muy importante. Todos en algún momento necesitamos ese apoyo psicológico, ese apoyo emocional y ese crecimiento personal para no quedarnos estancados y no conformarnos con lo que tenemos. Le damos las gracias también a nombre de el doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamédica, de este panel de expertos, todos muy buenos y acertados en sus comentarios y muchas veces explicando nuestras experiencias personales como ejemplo de la superación que a veces se tiene en el apoyo con un psicólogo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas noches.